Bonjour, bonsoir, bienvenue mes amis, comment ça va? On va continuer après 7 jours qui on va s'apprendre un petit de les homophones. Mais la première chose qu'on va faire, c'est la lecture pour cette semaine qui c'est de Matthieu 6:17. Mateo 6:17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. En français, Matthieu 6:17. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi tu visage et parfume ta tête. Aquí podemos observar algo, no lo había yo mencionado antes, sin embargo, alguien me lo observó y es la parte de la palabra acá. Miren donde dice unge tu cabeza, acá arriba, pero en francés dice parfume ta tête, ¿no? Como de perfumarse, perdón, de perfumarse. Por supuesto, ungir y perfumar son sinónimos también de limpiar, según la Biblia, según la Escritura, por los pasajes donde podemos ver, por ejemplo, cuando ungen la cabeza con aceite o los versículos y los mismos proverbios que hablan de eso, cuando una de las siervas, pues, que era María Magdalena, si no me equivoco bien, que si no me equivoco, perdón, fue la que le lavó los pies al Señor y se los secó con su cabello, que según la escritura se entiende que era un cabello muy largo. Entonces también decía que derramó sobre sus pies un perfume, que en aquellos entonces era un perfume muy caro, era de los más caros que habían. Entonces era como que si usted dijese hoy que se está gastando todo un sueldo en un solo perfume, ¿verdad? Independientemente de cuál sea el sueldo, pues era sinónimo de eso. Y mucha gente ahí menciona las escrituras que algunas personas le reprocharon el hecho de que haya tomado ese frasquito de perfume puro y lo haya puesto en los pies del Señor. Pero bueno, fue But also in every language is something different because in English say put oil on your head. yes, exactly. En ese caso, ahí también dice pot oil, que es poner aceite. Imagínense aquí la diferencia de vocabulario que podemos encontrar y la riqueza también, pero al final, el significado no cambia. ¿Por qué? Por eso es que en unas escrituras, en unas versiones, en unas traducciones, más bien, no versiones, en algunas traducciones dice eso, de unge tu cabeza con aceite. En otros únicamente dice unge tu cabeza. En español, por ejemplo, que es la traducción que tenemos nosotros acá, miren, no dice unge tu cabeza con aceite, pero en inglés nos lo da todavía más claro, que dice unge, pon aceite en tu cabeza, ¿sí? Por supuesto, en la traducción literal y textual sería pon, ¿no? Pero en ese caso, sería la de la palabra pat, pero en este caso sabemos que es ungir, o más bien, nosotros diríamos en nuestro buen salvadoreño, untar. Pero en francés dice perfuma tu cabeza, o sea, limpia tu cabeza, pon algo en tu cabeza. Entonces, realmente la riqueza que podemos encontrar en los idiomas las diferentes lenguas y el vocabulario es realmente fascinante y por eso es una de las cosas que muchas personas les fascina a ir aprendiendo diferente vocabulario porque se dan cuenta cómo van cambiando, pero al final de cuentas todos son sinónimos y siempre llegamos al mismo mensaje, ¿ok? Bueno, recuerden que los viernes es reto de leer nuestro versículo semanal, ¿ok? Vaya, les compartía este documentito anteriormente donde habíamos comenzado a ver, habíamos visto esta primera parte que era la mère y la mère. O no, espérense. Ah, sí, ahí estábamos, ¿verdad? Que era lo de mamá, lo de mar y lo de alcalde o alcaldesa. Bueno, las palabras homófonas hemos dicho que son palabras que se pronuncian exactamente igual,
pero tienen una diferencia en la escritura, una diferencia muy significativa o una pequeñísima diferencia como puede ser solo una vocal, una consonante que los distinga de una palabra a otra. Pero ¿qué es entonces de dónde sale lo homófono? No, lo homófono suena como a sonido, a fonología y a eso. Bueno, en este caso, la palabra homófona es precisamente dada por las vocales, por las diptongos o triptongos que las palabras puedan tener. Miren, por ejemplo, la palabra le, que es con la que vamos a trabajar hoy. Las tres palabras se dicen igual y terminan en ¿ok? Ahora bien, en este caso tenemos que tomar en cuenta que las tres palabras también tienen un diptongo, que es el AU, AU. El AU no se, perdón, no se dice así como AU, sino que en francés, vamos a tomar en cuenta que en francés las vocales se pronuncian prácticamente casi todas igual. Entonces, así por ejemplo, la A decimos la E la decimos la I la decimos I, así como la O no la decimos y la U la decimos E. Entonces, debido a esto es que podemos aquí nosotros observar que cuando hay diptongos o triptongos de vocales y ni una vocal tiene acento, ni grave, ni good, ni trem, ni circunflex, entonces el sonido al que obedece ese diptongo o ese triptongo es como un sonido de así, Por eso es que las palabras eh, se parecen muchísimo. Y aquí podemos observar el diptongo, que está, bueno, en la primera es un triptongo, pero lo que se repite eh, son las últimas dos vocales, ¿ok? Ahora, vamos a ver aquí, aquí. Dice, E también es sinónimo de autour, o sea que podemos decir o podemos decir autour, como el caso que veíamos en el ejemplo número 1, que podemos nosotros cambiar ciertas palabras, no sinónimos, para que las palabras o la oración que estemos diciendo, aunque estemos utilizando palabras homófonas, no se escuche como muy lo mismo. Ahora, también hay que tomar en cuenta, y es que me comentaba alguien que le había dado miedo el tema porque tenía miedo de que de repente viniera un francés, le hablara y utilizara muchísimas palabras homófonas y no supiera qué hacer. Miren, esta situación o este caso de que le pueden hablar o pueden tener una conversación con muchísimas palabras homófonas, casualmente las mismas, podría suceder, pero no es un caso que se vaya a ser como muy común o muy así del diario vivir, pero podría pasar. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a hacer aquí un ejemplo. La primera palabra significa altura, pero cuando estamos hablando de una montaña, de un edificio que es alto o algo que está en lo alto de la montaña, en lo alto del edificio, en lo alto de la cordillera, en lo alto de algo, ¿ok? Pero cuando nosotros nos referimos a alto de una persona, o sea, aquí es grande, aquí es alto o alta, allí no vamos a utilizar esa palabra, sino que vamos a utilizar el adjetivo grand. Y miren, el adjetivo grand también es una palabra homófona. Podemos observar que donde dice Paul es alto y Julie es alta. Paul es grand y Julie es grande. Entonces, acá Paul est grand, estamos viendo que finaliza en consonante y Paul est grand, Julie est grand, perdón, finaliza en vocal. Son palabras homófonas todos y la mayoría de los adjetivos a los que solamente les agregamos la vocal E para pasarlos de femenino a masculino son adjetivos homófonos y
A lo que nos llevan es únicamente a hacer diferencia cuando los escribimos, pero cuando los pronunciamos, se pronuncian exactamente igual. Entonces, aquí es donde viene el hecho de que no voy a saber distinguir si me están hablando de él o de ella. Sí lo pueden distinguir, en el caso de los adjetivos homófonos, por el nombre o por el sujeto, más bien de a quién se está refiriendo. Igualmente van a tener la misma aplicación cuando ustedes escuchen dos palabras homófonas en una conversación, en una misma oración, y saben ustedes que una de esas palabras significa alto y la otra palabra significa agua, por ejemplo, van a poderlo distinguir en el contexto en el que se los estén diciendo, pero es algo de lo cual no tendrían por qué comenzar a preocuparse. Ya, por supuesto que en el avance, pues sí, ¿verdad? Lo vamos a ir comprendiendo de mejor manera. Pero este tema no es así como que muy difícil, pero sí es muy necesario porque influye en los acentos, influye en la pronunciación, en cómo nosotros estamos diciendo las palabras, las frases, ¿ok? Y acá tenemos la otra. Es una contracción de un artículo y de una preposición. En francés es muy común también utilizar eh, artículos contractados con las preposiciones. Así, por ejemplo, acá cuando decimos a le o decimos de le, esto, de le, que de le significa de los y a le significa a los. Bueno, estas dos expresiones que tienen la preposición a y los artículos les, que se dice le, estos se contractan de esta manera. Por ejemplo, si decimos je vais, je vais voyage aux États-Unis. Aux États-Unis. ¿Ok? Yo voy a viajar a los Estados Unidos. Es muy común, claro, cuando estamos iniciando y no nos hemos aprendido las contracciones de las preposiciones más los artículos, es muy común que nosotros digamos, allez, je vais voyage a les États-Unis. Pero cuando ya tenemos un conocimiento más completo, entonces ya no vamos a decir allez, sino que vamos a decir je vais voyage aux États-Unis, a los. Igualmente, por ejemplo, acá, a ver, permítanme, denme un momentito, por favor. Ok, entonces, aquí decíamos, je vais voyager aux États-Unis. No tiene nada que ver las palabras homófonas, pero sí tiene que ver con la parte de las contracciones, que por supuesto eso más adelante lo vamos a estudiar a profundidad. Ahora bien, acá tenemos otra palabra. ¿Cuál era la otra palabra? Altura y me falta una, la del agua. Ah, aquí estaba arriba, no es que la había pasado. Vale, entonces vamos a ver aquí. Supongamos que da la casualidad que no alguien nos dice algo como así. Vamos a inventarnos una oración que diga, alguien dice, je vais aller au supermarché pour le. Je vais aller au supermarché pour le. Ups, se me trabó. Ay, Dios, se me trabó esto. Bah, je vais aller au supermarché pour le, mais il est dans le de la montagne. Dice, je vais aller au supermarché pour le de, mais il est dans le de la montagne de cette ville. Dice, voy al supermercado por agua, pero está en lo alto de la montaña de este pueblo.
Imagínense las casualidades que pudiesen ser de que de verdad alguien utilizara en una misma oración todas estas palabras homófonas. Entonces tenemos esta, ¿ve? Acá, que serían estas de acá, donde dice, je vais aller au supermarché pour le, mais il est, aquí me comí una S, mais il est dans le de la montagne de cette ville. Por supuesto que si conocemos las palabras y los contextos en los que se utilizan, difícilmente vamos a podernos confundir y entenderíamos esta oración. Je vais aller au supermarché pour le, mais il est dans le de la montagne de cette ville. Imagínense, dice, oh, je vais aller au supermarché. Va, comprendieron supermarché. Pour le, y tiene el garrafón de le, y se los muestra. Mais il est dans le de la montagne, y luego le señala que está allá en lo alto de la montaña, el supermercado de este pueblo. Entonces, en ese caso, conociendo el contexto del momento, pues sí va a ser mucho más fácil poder saber que las palabras homófonas significan o tienen unos significados diferentes. Ahora, eso es en el caso así, ¿verdad? De que de verdad fueran mucha casualidad de que las usáramos, pero es algo que no podría suceder como sí, ¿verdad? O sea, no nos vamos a confiar de que tampoco no. Les voy a ir mandando las capturas de una sola vez y vamos al siguiente. Tenemos otras palabras homófonas, como por ejemplo, esta de acá. Vamos a bajar. A ver, acá dice le peut y le peut. En este caso, también sucede que ambas palabras tienen los mismos sonidos porque comparten diptongos en las dos palabras. No, no comparten diptongos porque una, si ven, pues únicamente tiene una vocal y en la otra tiene dos vocales. Pero, ¿qué sucede? Es como cuando decimos good y God en inglés, ¿no? Good, decimos good porque tiene doble O y la O doble es una U larga. Y decimos God porque tiene una O nada más en medio de dos vocales y es una palabra monosílaba. Pero en este caso, por ejemplo, comparte la segunda palabra que es de P, tiene una E y entonces el sonido es Pero ¿qué pasa con la primera palabra? Tiene tres vocales, es un triptongo y el sonido es porque ninguna de las vocales va acentuada. Entonces, por eso es que son palabras homófonas. Y luego la palabra p, pues no tiene nada que ver con la palabra piel. Es un recipiente, como un florero o una maceta. Eso significa. Luego tenemos la número 4. Les y les. Las tres palabras se dicen iguales, pero tienen significados diferentes y comparten dos de ellas un mismo diptongo. Miren, au, y el último es o, como el caso de p, pero como ya dijimos que el sonido de la o no es o, sino y el sonido de los diptongos o triptongos también obedece a un sonido cerrado de porque no van acentuados. Y tenemos acá, dice, se faire un saut es hacer un salto en la piscina, en la playa, etc. Y un saut dice un cubo. Un saut también es un cubo. Y luego tenemos lo siguiente. Un saut, en este caso, esta palabra que está aquí es la traducción que ustedes van a encontrar en el diccionario o en el traductor, ¿ok? Pero para hacerlo como menos así pesado, podemos decir también distraído, ¿ok? Distraído. So. Y tenemos la número 5, le pog y le pog. En este caso, bueno, sí comparten la vocal, pero fíjense que lo que comparte al final son diferentes consonantes. Sin embargo, la T y la C en francés, al final de las palabras, se consideran como consonantes mudas, o sea, consonantes que no suenan, que no tienen ningún sonido. Y en este caso, tenemos que la R sí va a sonar y por lo tanto, por eso es que las dos palabras decimos por y por. Ahora, lo interesante aquí de la palabra por es que es una palabra homófona que tiene dos significados. Puede utilizarse como nombre y puede utilizarse como verbo. Por ejemplo, acá, por, que significa puerto,
y por, que significa llevar algo sobre sí mismo. O sea, cuando hablamos de llevar un sombrero, de llevar puesta la ropa, los zapatos, etc. Ahora bien, por acá vamos a poner, vamos a decir, uy, se me movió esto. Espérenme, aquí lo voy a escribir. L'une, l'une va ou porte. Et elle porte, une robe rose. OK? Et l'une va au porte, et elle porte une robe rose. ¿Ok? Luna va al puerto y lleva puesto un vestido rosa. Entonces, en este caso, vamos a ver acá que tenemos. Miren, voy a señalárselos aquí. Port es el nombre que se refiere al puerto. Y port de acá es el verbo que se refiere a llevar puesto algo. Entonces, en este caso, sí podríamos, esto sí es muy, 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 muy probable y muy, muy, muy popular que se vaya a dar, que una misma palabra que tiene doble contexto se utilice en una misma oración y son palabras homófonas también, como los adjetivos, ¿no? Entonces acá decimos, l'une va au port et elle porte une robe rose. Luna va al puerto y lleva puesto un vestido rojo. La misma palabra, diferentes usos, ¿ok? En un mismo contexto. Luego tenemos acá la palabra port. Miren, así port. Significa cerdo, el animalito que anda ahí vivo, tranquilo, coleando. Pero si usted se quiere referir, por ejemplo, a que alguien es poco aseado, bueno, esta traducción acá también es de la traducción española, o sea, castellana, y muchos sabemos pues que esas traducciones son las que más nosotros vamos a encontrar en los libros afines, cuando los queremos en versión del español, pues siempre están en versión castellano. Y cochón no es más que cuando nos referimos a alguien haragán o a alguien desaseado, ¿ok? Eso es cochón. No vayamos nunca a utilizar cochón para referirnos a que, yo como cerdo. No, para decir que usted come cerdo, o sea, la carne de cerdo, entonces hay que decir je mange du porc, pero nunca je mange du cochon, porque cochon es un adjetivo para referirse a alguien, a algo o a una situación desagradable o sucia. Luego tenemos la otra que es gron. Miren, como es sabido, pues tenemos que aprender todas las expresiones, incluso las feas, en un idioma, pues porque si alguna vez las escuchamos, pues tenemos que saber a qué se refieren. Y gron es ¿cómo se diría? No una mala palabra, pero es una ofensa. Cuando alguien le quiere decir que tiene un defecto a alguien más, o que es feo, que es poco atractivo, en francés se dice, tu sais un gron, ¿ok? Que eres desagradable o que tienes algo, o que alguien tiene algo en su rostro, alguna imperfección. Que aunque sabemos que pues para nuestro Señor Jesús todos somos perfectos, pero tenemos nuestras imperfecciones, pero no necesariamente físicas, más bien hay otras imperfecciones que no se ven, pero que ahí están. Vamos a ver. Luego tenemos esta otra que es la de long y long. En el caso de long y long se pronuncian igual porque terminan en consonante, perdón, en vocal muda, en una vocal E que no tiene acento y que por lo tanto no se tilda y por lo tanto pues no se pronuncia. Si la E tuviese aquí acento, entonces dijésemos ancre y encre, pero no lo tiene. Entonces es long, ¿ok? Long, long. Y acá vamos a ver la primera, que ancre es ancla. Long, que es la misma palabra, la misma pronunciación, la misma escritura. Una se refiere a la tinta, que puede ser la tinta del impresor, la tinta
para escribir así con pluma. Y la misma palabra, pero también refiriéndose a tinta, pero no del impresor ni de eso, sino que de algunos animales, como por ejemplo el calamar, ¿no? Entonces, otra palabra homófona exactamente igual, pero con diferente significado que puede ser utilizado en un mismo contexto. Luego tenemos el 7 que es le pain y le pain. Uno que se escribe con i y el otro que lleva un diptongo, pero los dos terminan en consonante n. Se pronuncian exactamente igual, le pain y le pain. Y miren, hasta el mismo artículo se utiliza, pero uno se refiere a pino y el otro se refiere a pan. Luego tenemos en la 8, latin, 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 latin. Uno es la campaña, o sea, la tienda de campaña, la tienda de acampar, y la otra se refiere a tía. ¿Ok? Dos palabras totalmente diferentes en su significado, que pueden ser también totalmente utilizadas en contextos, pues, por otros lados. Ahora bien, me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda respecto a las palabras homófonas. Cualquier duda que sea. Por ejemplo, no entendí el significado de no entendí el significado del otro, pues háganmelo saber para poder volvérselos a explicar. Y si no, pues entendería que todos hemos comprendido. Importante acá, pues tomar en cuenta la parte de qué tan importante realmente es pronunciar bien, estar bien conscientes y seguros de la importancia que son los acentos en este idioma. Claro, en todos los idiomas, ¿no? Pero estamos aprendiendo francés y por lo tanto, pues tenemos que hacer nuestro esfuerzo por hacer esos tonos, esas entonaciones, esos acentos, sacarlos lo más eh, correctos posible. Y las palabras homófonas nos enseñan muchísimo de eso. Y las vocales, los diptongos y triptongos, cuando no están tildados, cuando no están acentuados, pues son parte fundamental para la pronunciación y la entonación. Ahora, este documento ya se los había compartido, como les mencioné, y este ejercicio lo vamos a realizar en nuestra próxima sesión de clase. Son 10 oraciones donde debemos de colocar la palabra que nosotros consideremos que es la correcta de las que yo les voy a ir dictando. Oigan bien, yo se las voy a ir dictando. ¿De dónde van a salir? De estos 8 puntitos que son como 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, de estas 22 palabras, ¿ok? De estas 22 palabras, ustedes van a elegir las que consideren las correctas de acuerdo aquí al contexto, ¿ok? Yo les voy a dar algunos significados claves del vocabulario que está acá para que ustedes tengan una mejor idea. Así es que el jueves no vayan a faltar porque también sería otra actividad evaluada aparte de los audios que ustedes me han estado mandando. Gracias a aquellos que vieron el video o algún compañerito les mencionó de que tenían que enviarme audio de la participación que no habían hecho. Los recibí, de verdad que me da muchísimo gusto saber que pues esas cosas sencillas las hacen. Y eso muestra su verdadero interés por el idioma y el enamoramiento que está teniendo con el idioma, y créame que sin duda alguna esos pequeños actos de cumplir con esas cosas sencillas le van a hacer mucho bien a su proceso de aprendizaje. Ok, ¿vous avez des questions? ¿Tienen preguntas? ¿Preguntitas? No, merci, No, madame. No, c'est clair. Ok. no. Ok, c'est très bien. Recuerden que mañana es, ¿qué día es? Mercredi. Nous n'est pas faire la conexión, así es que estudien y repasen en el ombligo de la semana y nos escuchamos en el nombre del Señor el día jueves. Por favor, síganse cuidando muchísimo y recuerden que todo lo que hagan, de verdad, háganlo con el corazón, háganlo porque les apasiona y háganlo pues así con amor para que cualquier cosa que sea la que se dedican y que hagan, de verdad la puedan disfrutar. Merci. Benedicción. Au revoir.
Au revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.